a lo que nos ponen los calendarios. Ya todos tienen fecha de inicio, ¿verdad? Ya todos tienen sede. Ya los que vienen del interior de la República tienen contemplados los viajes, los tiempos. Saben que es presencial, entonces es un examen especial, es un examen en donde, pues, tienen que contemplar cosas extras, desde el aditamento, ya saben, ahora el pañal que tenemos en la boca, hasta, no sé, creo que les piden máscaras, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que contemplarlo, lapicitos. En tu caso, Gerardo, que vienes de interior de la República de Puebla, bueno, no estamos muy lejos, pero de todos modos tienes que contemplar tiempos. Sobre todo que aquí la ciudad es un caos y más en esos días. Que aunque tenemos el bichito, pues no para la vida. Pues sí. Pues mira, yo Entonces, voy a agarrar Uber. No me importa, me ok. va a cobrar como 1,000 pesos de seguro. Desde Puebla Pero más hasta... para que esté tranquilo. No, voy a llegar a la Tapo y de la Ajá. Tapo un Uber. No sé qué tan lejos esté. No sé ¿A cuánto me dónde te cobren, tocó? pero bueno. ¿A dónde te tocó? Tlalpan. Tlalpan, un colegio, no sé qué. ¿El Colegio Madrid? Ese, en el Colegio Madrid. Ah, pues estás como 20 minutos de tu casa, fíjate. Yo vivo 20 minutos de ahí. Así que vas a entrar a mi señorío. Eh, sí te va a Invítame una cobrar chela, caro. ¿no es cierto? Sí te va a cobrar caro. ¿Cómo cuánto? De Uber, es que no sé muy bien la tarifa, porque si estás lejos, Ah, estás... Hola, perdón, Christopher, ¿cómo estás? Es No, no que te preocupes. El Uber sí se va a manchar, ¿eh? Porque ellos saben que, así que a dónde van y no sé si vayan a aplicar tarifa dinámica por el No, horario, por lo que pero sea. como cuánto, más o ¿hay menos. algo en lo que pueda ayudar? ¿De qué están hablando? Ay, no Ah, sé, estamos pero viendo lo del examen, Christopher. Estamos bien, Ok, muchas gracias. les tengo miedo a los Uber porque luego sí se andan manchando. ¿pensando en qué? ¿En gastos o en secuestros o en qué? No que te quieran No, en la cobrar más, o tarifa. sea, Ah, tarifa bueno, es que aquí en dinámica. Guadalajara, bueno, ha habido situaciones aparte del costo, por eso. No, pues no es conectar tantito porque no sé qué pasa con mi internet. Ah, no, no te preocupes. Bueno, yo calculo, porque tampoco no soy muy asiduo de esas aplicaciones, realmente las he tomado pocas veces, más bien yo iba por Didi, porque como yo no tengo en sí una tarjeta que acepta Uber, ya vieron que mi cuenta es del Oxxo, esas de Yo las también. populares, entonces de ahí no te cobra, el Está Uber bien. el Uber te batea, entonces Didi, yo ocupaba Didi y híjole, pues no sé si sea lo mismo, pero en una ocasión fui a un concierto por el Metro Chapultepec y a Xochimilco me cobró a la 1 de la madrugada 300 pesos. No, mentira, 250. ¿Qué concierto? ¿Qué concierto? Bueno, una banda colombiana que se llama Kraken, muy buena, por cierto. Uy, Y yo pienso que como va a haber mucha demanda, sí, sí se va a subir la tarifa, ¿eh? En todas. Didi, Cabify, Uber. Ahora, desafortunadamente también los taxis locales hacen su agosto y más si la tomas de la tapo desconozco cuánto vaya a ser. Entonces tú ve presupuestándote unos 500 pesos. Se Pues me hace sí, pero bueno, exageradísimo, pero ahora sí que lamenta. puede es lo ser, que estoy ¿no? calculando, sí, porque mira, de esa Como lo distancia para el sur, eh, te digo que yo ocupo más taxi que aplicación, 200, 250, más o menos, a la mitad. Sí, pues Y, más o menos estoy calculando, unos ajá, 300. A ver qué Puedo dar onda. pero consejos por muy la demanda, ambiguos, pues pero no sé. hay una situación aquí que para ustedes, Uber y muchas corporaciones de privados son diferentes a las corporaciones, son las mismas corporaciones, pero como que funcionan diferente y los costos que Ciudad de México por vialidad y por muchas cosas, realmente no puedo opinar mucho, pero hay algo que aquí se suele hacer mucho, hay camiones que son como foráneos y no te cobran un boleto completamente caro porque saben que te vas a bajar, como si fueran camiones públicos, pero son de, no sé, camión de Mazatlán, y hay gente que vive a, no sé, a 1 kilómetro de distancia, y lo que sé, y toman, y les cobran como una cierta tarifa, no les cobran el boletote que te cobran en ¿cómo se llama? En Platino y las empresas de no sé Bueno, por qué no eso tomaron también justo la suelen opción. O sea, llegar yo a ser, desconozco dónde viva cada uno. sí, eso también Esa es mi suelen gran llegar a aportación. hacerlo, pero por ejemplo en la terminal del sur. Me ha tocado en varias ocasiones ir a trabajar cuando hacen examen de admisión, ya sea chicos que van a la prepa, ya sea que sean chicos que van a universidad. Yo les digo, me muevo por el sur de la Ciudad de México, trabajé por el sur de la Ciudad de México y sí llegaba a ver que en el metro Tasqueña
habían taxistas que te cobraban 70 pesos, eran taxis colectivos. No, pues ¿que a dónde vas? No, pues que a tal colegio, tal sede, porque se abarrota de gente, eso estaba brutal. Pero no sé qué tan fiable sea, la verdad es que no sé qué tan fiable sea. A mí cuando me tocó hacer esos vericuetos el último que me tocó fue hace 10 años, imagínense, ya tiene bastante. Yo me fui en transporte público, transporte público, eso sí, salí con 3 horas de anticipación, y más bien era la emoción y el nervio, y pues ya saben, el que de pronto tu sistema digestivo te haga un llamado a la naturaleza en pleno camino, creo que ese era más mi Un consejo riesgo. que les doy, si ustedes están acostumbrados a usar cosas que puedan disuadir a un asaltante, o no sé si ustedes se atrevan a pelear, pero yo en mi caso llevo manoplas, no lleven eso a la UNAM, ni por error, ni por sin querer queriendo, porque yo llevaba manoplas, iba caminando, ya estaba adentro en la UNAM del Ya Guanajuato, y sé. algo timbraba, algo vibraba, y estoy tan acostumbrado, y algo me vibraba, pinches manoplas, ¿a quién decirle? Así literalmente con el teléfono las cubrí y las puse enfrente del pizarrón, pero cuando vi la pinche cosota de Cyberpunk que te revisan así, yo dije, ya valió verga. La neta, yo sí me preocupé, la neta, pero pues gracias a Dios dejé el teléfono, o sea, no te revisaron eso, o sea, te revisaron cuando yo estaba sentado, si tenías cosas, monedas, clips, pero realmente yo dejé mi teléfono y mi mochila, bueno, de hecho no llevaba mochila, un folleto, la carpeta y el teléfono allí en el pizarrón. O sea, yo estoy acostumbrado a llevarme eso y yo llevaba manoplas. Entonces, no, si van a ir con sus padres, ni siquiera se les ocurran porque están en confianza, pues. Y yo cometí el error. Aunque suene muy gracioso, pero no sé. Váyame. Sí, lo que Es algunos muy, también hacen muy... es que si vienes de fuera o de muy lejos de la ciudad, porque ya ven que aquí la ciudad también es un caos, y por ejemplo aquellos que viven en el norte y les toca hacer en el sur, algunos piensan que es más práctico alquilar un hotel cerca de donde va a ser el examen y quedarse a dormir, que es como si te cobras un taxi, sería esa una opción. Pero sí, concuerdo con la idea de... ¿A qué hora te toca hacerlo? ¿En la mañana o en la tarde? A las 3. Ay, es que el horario es A un mí también poquito a más las 3. pesado. A mí a las 3, Mm. pero en Guanajuato. Es que conmigo es muy raro porque Guanajuato queda como a 3, 2 horas de Guadalajara. Te puedes ir un día antes o como yo, que el mismo día, de un día para otro. Me voy ¿Qué como día te toca, Gerardo? El sábado 14. ¿Y a qué hora vas a llegar a Ciudad de México? Pues tenía pensado salirme de aquí de Puebla, me hago 2 horas, como a las 8, llegar como a las 10, 11 de la mañana. Es buen Bueno, horario, Y a es buen las 2 horario. tengo que estar allá en el colegio, no sé, o sea, ahí pues yo dije que voy a agarrar un Uber, pero pues no sé qué metro tomar, y de ahí no sé cómo Que, moverme, no sé mira, dónde está el el metro colegio. es súper, súper fácil porque todo es muy intuitivo. O sea, nada más, literalmente, si sabes leer, llegas. Entonces, sales de la Ok. Tapo y sales directo al metro. Ujú. Entonces, súper, súper Sí. intuitivo. Si Sí, quieres, te mando un mensajito y te digo cómo llegar y te vas a gastar 10 pesos en llegar. sí, de Ah, hecho, bueno, entonces sí. si te toca en Por la la tarde, línea sí, B se puede sí llegar, te ¿no? conviene. No, es más fácil. Ahí te va el tip. Vas a agarrar y te vas a ir bueno, la estación de La Tapo es en Lázaro, que es la línea rosa. Te vas a ir hacia dirección observatorio y te vas a bajar en Pino Suárez, en donde vas a transbordar a la línea 2, que es la línea que va de Tasqueña a Cuatro Caminos. Ujú. De ahí tomas la línea 2 dirección sur hasta Tasqueña. De Tasqueña tomas el tren ligero hasta... Periférico. Sí, Ya es después voy. periférico, pero como están componiendo la maldita línea, te vas a bajar en el Estadio Azteca y vas a tomar unos camiones que como tomaste el tren ligero, son gratuitos. Y de ahí te vas a bajar en la estación de periférico. Esos camiones están siguiendo la ruta del tren y hacen las mismas paradas. Y vas a identificar esa Puede estación ir porque con a la tu lado estación de izquierda Azteca, ¿no? está, no, espérame. En esa estación está el TEC de Monterrey y el Colegio Madrid está a unas calles del TEC de Monterrey, entonces con que ya de ahí agarres Google Maps, puedes caminar, estás a 4 o 5 calles de ahí, está muy cerca el TEC de Monterrey del Colegio Madrid. No te recomiendo que en ese punto tomes un taxi porque va a estar horrible llegar y te vas a dar wow. cuenta muy, muy fácil porque vas a ver gente.
vas a ver gente caminando con el colegio, ahí sí, ni modo, te vas a camuflajear con la multitud y de pregunta en pregunta, oye, ¿dónde está el Colegio de Madrid? ¿Dónde está el Colegio de Madrid? Sí, me parece que por la hora, si llegas a las 12 del día, te conviene mejor agarrar puro transporte público, porque además te vas a encontrar con el tráfico de la gente que hizo el examen a las 8 de la mañana y que está saliendo. Y si tú agarras el transporte público, estás yendo a contraflujo. Bueno, pues ya noté todos los pasos que me dijiste, espero que no me De cualquier pierda. manera, pues mandan un mensaje y ahí yo te voy a ir indicando, ¿sale? De hecho, Gerardo, de hecho, si escriben la dirección o las instrucciones aquí en este chat, pueden guardar los chats. Tiene función para guardar los chats escritos, o sea, los mensajes. Sí. A ver si me puedes escribir los pasos, así que me Si dijiste. quieres, yo te los mando, Gerardo. porque te mando el mapa por Google. Aquí está. Gerardo, exacto, por Google Maps, es más rápido y no te vas a perder. Escribes el origen, Tapo y destino Colegio Madrid. Y guardas la dirección. Si usan ustedes cuenta de Google, puedes guardar la dirección de tu Google Maps. Puedes etiquetarla o no sé cómo se hace, cómo la guardas y se almacena en tu cuenta de Google. Okay. También lo podría enviar al grupo, ¿no? Me impresiona la UNAM porque la UDG es un ejemplo, les cuento aquí, es como la UNAM. En Guadalajara, las facultades principales están en la misma zona de Guadalajara. Y las periferias como, no sé, Cooks, no sé, algún pueblo de Vallarta o no sé, está como cerca, es lo más lejano. Y veo que muchos de otros estados van a la UNAM y no necesariamente tienen una escuela cerca. Pero sí, Pues no. Ajá. Hay cualquier cosa, ya les aviso, les mando mensaje. Sí, no les te voy a preocupes. alerta, ayuden. Pero bueno. Sí, ahí no, les- Sí, te cualquier preocupes. cosa, manden mensaje y ahí se les echa la mano. Sí, muchas gracias, de Sí, veras. se armó una bonita comunidad con este grupo, aunque activos creo que no llegamos ni a 20 y hay como 35 fantasmas cuyos números ya ni supe qué son ni qué onda. Entonces, en algún momento estuve tentado en armar otro grupo que era UNAM True, como para ir contemplando a la gente que sí está aquí, Deberíamos pero bueno, historia después todos. sí. Pero en fin, vamos a empezar porque si no se nos hace tarde, ya son 8:25, estuvo buena la relajada. Tiene Y una pues sede bueno, UNAM cerca. hay gente que trae una jornada de trabajo a cuestas, entonces si no le tizamos a esto, se me van a dormir y pues tengo marca perdedora con Morfeo, siempre he perdido con él. Bueno, ya empezamos. ¿Sale? Pues. Entonces vamos a empezar. Pues bueno, el tema de que hoy vamos a ver es uno de los que más me gustan de la historia de México. No sé, como que saco mi lado revoltoso y como buen egresado de la ENA tiendo a ser revoltoso e inquieto. Bueno, la Revolución Mexicana vamos a entenderla como un movimiento popular que va a tener por finalidad suprimir todas las desigualdades políticas, económicas y sociales que se desarrollaron durante el régimen de Porfirio Díaz. Para los que no nos acompañaron el día de ayer, que estuvimos viendo la segunda parte del siglo XIX y hicimos una evaluación general del porfiriato, observamos que si bien el país tiene estabilidad política y crecimiento económico, no va a generar beneficios que resultaran de impacto para la mayoría de la población. Es decir, que esa estabilidad política y ese crecimiento económico de los cuales, pues bueno, se habla de que incluso Díaz sea el mejor presidente, pues la verdad es que fue aparente. El país ya en términos profundos seguía teniendo una serie de contradicciones y limitantes que va a dar paso a la Revolución Mexicana. Algo que vamos a ver aquí y que no notamos, por ejemplo, en Independencia de México, es que aquí este movimiento va a ser heterogéneo, porque van a confluir en él diferentes corrientes políticas, que en algunos casos coincidieron y conllevó a la redacción de una nueva constitución que va a ser la de 1917. ¿Sale? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, no vemos tanto en Independencia de México o en otras revoluciones políticas, en donde más o menos era una sola ideología. Aquí no. Y eso nos ayuda a entender por qué la revolución dura tanto. Estamos hablando de prácticamente 10 años, aunque algunos especialistas dicen que no, que en realidad dura más. Por ahí hay uno que otro que dice que no, que en realidad la Revolución Mexicana finaliza hasta que acabe el gobierno de Lázaro Cárdenas. Bueno, son debates historiográficos que por el momento vamos a dejar de lado, pero si 10 años, que es lo que nos marca la SEP, bastantes. Como que a nosotros los mexicanos nos late que nuestros procesos de transformación radical duren bastante tiempo. Piensen también en la Independencia de México. ¿Sale?
Entonces, bueno, ya cuadrado el tema, vamos a ver las causas. Como les había comentado, tenemos un fuerte autoritarismo de parte del gobierno de Porfirio Díaz. Este autoritarismo va a crecer con los años. Recuerden que durante los inicios del porfiriato todavía llegaba a una negociación, a un consenso con otras fuerzas políticas, pero, ¡pum! Para cuando vemos la última etapa del gobierno de Díaz, es decir, de 1900 a 1910, el señor es intransigente y autoritario a más no poder. Como las autoridades que recién ordenaron a los granaderos disparar contra mujeres en una manifestación, que ha sido de lo más bajo que he escuchado recientemente. Estoy muy enojado por eso. Pues bueno, aquí está peor. Aquí era mucho más abierta la balacera, ¿sale? Otra de las causas va a ser el hecho de que el 40% del territorio mexicano va a ser propiedad privada de alrededor de tan solo 840 hacendados. O sea que aquí vemos una causa de peso que va a originar la Revolución Mexicana y es la propiedad de la tierra. Dudo mucho que esos 840 hacendados se partieran el lomo con la yunta, como lo hicieron estos campesinos. ¿Sale? De ahí que una fuerte facción que va a participar en la Revolución Mexicana pondere, entre otras cosas, el reparto agrario como un elemento que forma parte de la justicia social. Ahí entramos, ahí entendemos por qué son una referencia a figuras como Villa, Zapata, para citar un caso. ¿Sale? En cuanto a la ¿Tiene que ver con economía... latifundio? Sí, a eso me estoy refiriendo, al latifundismo. A eso le vamos a ok. agregar... Acuérdense que tienen que levantar la mano para hablar, si no esto parece sesión del Congreso, Christopher. Perdón. No te preocupes. A ver, ¿qué pasó? Okay. Ay, perdón, ¿a mí? Sí, pues ibas a participar. Perdón, no, es que solo quería que me explicara, es que ahorita mencioné lo del latifundio, quería que me explicara exactamente qué era eso, El porque sí acaparamiento es de algo tierras que, por personas que tenían mucho billete. como tal. Exactamente. Ok, muy bien. ¿Sale? Y Perdón. bueno, como les decía, el elemento nodal del crecimiento económico del porfiriato, pues va a ser la inversión extranjera. Desafortunadamente aquí el gobierno, como sucede en la actualidad, pues hace la chamba sucia para que el principal beneficio de la generación de riqueza en el país se la lleven los extranjeros. Y aquí sin que me malinterpreten como un nacionalista. Pero en este caso el capital extranjero va a jugar ese papel tan importante y cuando este no está o digamos la dinámica del país no responde a sus intereses, bye. Y si no tenemos esa fuente de inversión, comenzamos a tener crisis económicas. ¿Qué es lo que va a suceder entre 1904 y 1910? México va a enfrentar crisis económicas. ¿Sale? Ahora, algo también muy importante va a ser el detrimento de la calidad de vida de obreros y campesinos. Algo que ya habíamos visto el día de ayer, pueden checar el video, estamos hablando de jornadas de trabajo de 14 horas o más, estamos hablando de un endeudamiento de la clase campesina, de la clase obrera, castigo corporal a los peones, o sea, poco faltaba para que fueran esclavos. Las tiendas de raya, salarios insuficientes, bueno, eso se parece a lo de ahora, ¿verdad? En fin, son un montón de cosas que hace que la mayoría esté en la calle de la amargura. O sea que eso va a generar pues un fuerte descontento social. Adelante, Itzel. Sí, yo quería preguntarle. Y yo te quería responder. Perdón, es que se me olvidó. No te preocupes. ¿La tienes a la mano o volvemos contigo en otro momento? Creo que volvemos contigo. Es que usted Ajá. dijo algo de, o sea, de lo que estaba diciendo y dio un concepto y que lo vi en YouTube de la clase pasada, pero no me quedó claro, entonces ¿Las tiendas de raya? Preguntar, pero no me acuerdo cuál era. ¿Las tiendas de raya? Sí. Ok, bueno. Son como los bisabuelitos de los vales de despensa de la actualidad y el copelazo. Son como los ancestros del copelazo. Mira, se suponía que México para la época del porfiriato ya estaba inserto en el capitalismo industrial. Ustedes recuerden que la base del capitalismo es la explotación de la fuerza del trabajador a través del salario, o sea, de una parte de las ganancias
que realmente produce. Pues bien, aquí en este México lindo y querido, en donde las reglas no se cumplen, no sucedía eso. Y eso era una contradicción del porfiriato. Muy moderno económicamente, muy vamos a instalar el capitalismo, pero los hacendados todavía pagaban en especie a los campesinos o por medio de cupones. O sea, haz de cuenta que yo soy un campesino, después de sobarme el lomo en el arado por 14 horas, voy a donde está atendiendo el patrón o el hijo del patrón y me dice, pues ahí está tu paga. Y en vez de darme dinero en efectivo, monedas de plata, por ejemplo, que bueno, más bien eran de cobre porque era muy poquito, me daba un cupón. Y ese cupón yo lo tenía que cambiar en la tienda de raya del patrón. Por supuesto que lo que ganaba no me alcanzaba, pero como el patrón era bien buena onda, lo que va a hacer es, no pasa nada, llévate lo que necesitas para mantener a tus 8 hijos, don Fabián. Te voy a apuntar en la lista negra lo que no alcanzas a cubrir con los cupones. ¿Y qué crees? Al siguiente día de paga, que como aparezco en la lista negra, me va a decir, pues te debes una cuartilla de maíz y 1 litro de leche. Te lo voy a descontar de tu jornal. Entonces, en vez de recibir 2 pesotes, voy a recibir 1. Y si no me alcanzaba con 2, mucho menos con 1. Entonces, lo que hacían las tiendas de raya era endeudar al campesino, de tal manera que llegaba un momento en el que prácticamente trabajaba gratis. O sea, algo terrible, terrible. Y eso, por supuesto, que golpeaba la calidad de vida de la gente, porque además las deudas se pasaban de padres a hijos. Y el ganón era el hacendado. Así es. Así es, Christopher. ¿Quedó clara la duda, Itzel? Sí, ya, muchas gracias. De nada. Quizá un poquito lejano, pero a manera de parodia, les recomiendo que escuchen con oídos de historiador la canción de la Bartola, también conocida como Los 2 pesos, del grandiosísimo y muy bien amado Chava Flores, nuestro cronista urbano. Es de sus canciones más famosas y él lo que hace justamente es parodiar los bajos salarios y está inspirada en lo que ocurría con la revolución. También les recomiendo que escuchen El Barzón. Pueden oírla en la versión de Amparo Ochoa o en algo más moderno, La Maldita Vecindad. En la letra de la canción también se habla de esta relación que había a través de la tienda de raya. Es bonito aprender historia a través de referencias musicales. ¿Sale? Bueno, al final ustedes recordarán que pues de nada sirve que vivamos en la miseria si no hay ideas que le den sentido a nuestro descontento y nos lleve a la rebelión. No sé, tengo ganas de escuchar, no le pega a la negra. ¿Sale? Y en este caso, como ya lo había anunciado antes, vamos a tener diversas influencias políticas. Entra por ahí el liberalismo político democrático, que va a estar representado por Madero, en el cual ellos se van a enfocar en una reforma al Estado para garantizar instituciones que garanticen una vida democrática para posteriormente atacar los problemas sociales. Luego vamos a tener aquí una corriente denominada agrarismo social, que es, por ejemplo, a la que van a estar circunscritos Villa y Zapata, que van a plantear que no. El Estado se legitima a medida de que de forma inmediata atienda los diferentes desafíos sociales del país. Nada de que sí, leyes, institución, la manga, yo me sigo muriendo de hambre. La situación está muy complicada. Así que yo solamente obedeceré al Estado si el Estado de inmediato se pone a trabajar en mejorar las condiciones de vida de mi pueblo y míos. ¿Sale? Y la última, quizá más pequeña que las anteriores, pero igual de impactante, va a ser el anarquismo, que en este caso pues va a estar representada por el Partido Liberal Mexicano y los hermanos Flores Magón. Ellos son los más radicales, ellos plantean que no, que el problema es la propiedad privada y la acumulación de capital y que debemos de generar comunidades autogestivas. ¿Sale? Entonces, esta mezcolanza de ideologías es lo que le va a dar su toque tan especial a la Revolución Mexicana. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Yo no entiendo por qué, de dónde salió de repente tanta gente que tiene
de que Porfirio Díaz es de los mejores presidentes. Yo no lo veo nada de mejor, nunca le he visto, ni Moda. le vi, ni le he visto, ni... Mira, Pero es de moda, repente salió, es ¿qué? moda. ¿Por qué? O sea, Es que responde ahí más a lo que estamos viviendo ahora, a lo que en estos momentos está experimentando la sociedad mexicana. Mira, en primera instancia tenemos un grupo de pseudohistoriadores y pseudointelectuales que hacen una millonada a partir de criticar tipo Pati Chapoy la historia que aprendemos en la escuela, sin un fundamento. Y como nosotros tenemos esta pulsación, y a lo mejor como psicólogo eso lo entenderás mejor que yo, de, malditos, me engañaron. Entonces, ante esa susceptibilidad, pues pega ese tipo de discursos y es un conjunto de materiales que se van en el morbo de conocer del pasado. Y como está de moda criticar al gobierno, pues vamos, porque además el gobierno nos engañó con la historia que nos enseñó en la escuela, pues ahora vamos a poner que Díaz es bueno. Y entonces eso habla que ideológicamente se quiere posicionar una sección de la sociedad mexicana que es eminentemente conservadora. Porque si tú coqueteas con Díaz, además lo están descontextualizando, más allá de las virtudes económicas y políticas. O sea, Díaz fue un dictador y un dictador sustenta su poder a través de la fuerza, a través de la represión. Entonces... Claro, tenía esto de lo del mate caliente. Exactamente, De él salió exactamente. Eso. Entonces, pues desde ahí dices, ¿qué onda con...? Exacto, y es lo que resulta riesgoso, ¿no? Cómo de pronto las personas se dejan engatusar solamente por resaltar algunos elementos del gobierno de Díaz que no lo explican completamente y menos en su contexto histórico. Y que además eso se presta a que en el presente tú valides el uso de la fuerza de la misma manera que Díaz lo ocupó en su gobierno. O sea que si, por ejemplo, en aras del orden, el gobierno desata a sus granaderos y dispara con armas de fuego a una manifestación pacífica, tú estás de acuerdo con ello. O sea, vean lo peligroso que es enrolarse en ese tipo de cuestiones. Y lo que abona a dicha situación, bueno, son dos cosas que abonan a dicha situación. Una es la moda, definitivamente esto es una moda. Y la segunda es que tenemos un desconocimiento terrible de nuestra historia, pero desde una perspectiva crítica. Desafortunadamente seguimos asumiendo que la historia es blanco y negro, que la historia es buenos y malos, que la historia son fechas, datos y personas, y que de ahí no pasa. Es como una mala película de Hollywood. Que bueno, también desafortunadamente se refuerza con exámenes como el que les pone la UNAM. Pero toda esa serie de errores da como consecuencia que uno se enganche. Y bueno, ya recientemente tenemos canales de YouTube, que por cierto los estoy estudiando, aunque haga bilis con ellos, como el Nopal Times, por ejemplo. Por ahí hay otro par de youtubers que la verdad me chocan, que de ahí se agarran para tener seguidores, pero como te los ponen en formatos bonitos y te la venden con la idea de te voy a enseñar la historia que no supiste en la escuela y porque el gobierno te quiere menso, pues ya vaya madres, pues todavía más. ¿Sale? Juegan con esta dicotomía que tenemos los mexicanos. Los mexicanos como sociedad somos una sociedad muy interesada en el pasado, somos una sociedad de memoria, pero no somos una sociedad que aluda o esté abierta al conocimiento histórico, porque el conocimiento histórico implica una complejidad, implica dejar de lado estas cuestiones subjetivas y quizá emocionales, cosa que el recuerdo a través de la memoria no se presenta así. Y como los mexicanos somos bien pinches emocionales, ¿para qué te cuento? Ya en algún momento cuando esté más tranquilo después de pervertir a tanto chamaco que quiere entrar a la UNAM, me voy a dar la idea de escribir un ensayo en torno a esa cuestión de la relación memoria-historia y cómo nosotros la interpretamos. O sea, no me voy a ir a los grandes especialistas, sino al mexicano promedio, porque la intención es justamente eso, la misma inquietud que tú tienes. Porque en determinados momentos ciertas figuras son alabadas y otras son casi pues tírale piedras. Ve lo que le pasó a Cristóbal Colón con la estatua. Ahora este año con el 12 de octubre. O el desmadrito que está haciendo Andrés Manuel López Obrador con el penache Moctezuma. Eso no es historia. Esas son imágenes que parten más de la memoria. Y tú lo sabes mejor que yo. La memoria es selectiva. La memoria parte más de la cuestión subjetiva. Recuerden que la historia, como lo vimos en la primera sesión, exige más cosas. Exige un análisis, exige evidencias. Exige cotejar referencias. Y la memoria no. Y la memoria apela mucho al sentimiento. Pero en fin, es todo un debate. Solo una pregunta más. Sí.
Esto del liberalismo político, ¿de dónde viene? Porque no me acuerdo. Ah, O sea, me acuerdo acuérdate del que el liberalismo anarquismo. político es esta ideología que va Ajá. acompañando la generación de estados democráticos, que son indispensables para que también el capitalismo pueda desarrollarse. Acuérdate que el liberalismo político es estos postulados herederos de la Ilustración y que reaccionan en contra del antiguo régimen. En el caso de México, en contra de los O sea, conservadores. Y que claro, viene entonces de plantean, la Ilustración, esa era la... ajá, exacto, nada más que aquí en 1910 lo que están proponiendo, por ejemplo, Madero, y eso lo ves en el Plan de San Luis, son instituciones que le den estabilidad al gobierno, pero es un liberalismo burgués, aunque te habla de democracia y de que tú tienes que votar, no deja de ser un liberalismo burgués porque se está sustentando en la propiedad privada y en el desarrollo de la industria. Por eso deja en segundo término la parte social, y eso es lo que va a hacer que más adelante, por ejemplo, líderes populares como Zapata choquen con Madero. Ahí es en donde diría Marx, se ven los intereses de clase. ¿Sale? Perfecto, gracias. De nada. ¿Por ahí alguien más levantó la mano? Oh, cierto, perdón. Sí, de hecho, ahorita hablaba usted sobre el perfil y sobre las habilidades, las competencias, no son habilidades en este caso, son competencias para la historia. Entonces, si a nosotros los mexicanos somos mucho del pasado, pero no nos gusta el conocimiento histórico, ¿se refiere a tomar conciencia de ellos? Es que lo simplifiqué y no sé si se refiere a eso. De alguna manera sí, de algún modo sí. En términos muy concretos sí. Ok, muy bien. Sí, porque, bueno, en primer lugar, no son, sí son los hechos, un ejemplo de qué hecho ahorita actual es el por el cual Porfirio Díaz lo están usando como moda. Un ejemplo actual. Un Sí quiero relacionar y ejemplo, no relaciono un poco. pues por el El hecho de que Díaz es un referente de estabilidad y eso lo contraponen con el caos político que ahora estamos viviendo. Pero vamos dando chance a que otras personas participen, seguimos con la Ah, discusión y ahorita volvemos. Sí, porque además me estás llevando a una respuesta complejísima, la verdad es que sí es complejísima y no no, no te quisiera preocupes. desaprovechar el tiempo. Adelante, Perla. Yo tengo una duda, bueno, la verdad no recuerdo cuáles son las tiendas de Raya y si las vimos ayer, la verdad es que sí estaba algo medio, pues sí, no pone mucha atención, pero no sé si me puede aclarar esa duda, por Ah, favor. claro, las tiendas de raya son estos almacenes que estaban adjuntas a las haciendas y era en donde el patrón movía las mercancías que producía la hacienda y que el campesino cuando se le pagaba con esos cupones a fuerzas tenía que ir a esos lados. O sea, no eran como los vales de despensa de hoy, de que, bueno, ya te doy tus 2,000 pesos de vales de aguinaldo, que no tardan en tener esa ventaja laboral, yo no, así es que lo disfrutan por mí. Y bueno, en la actualidad, esos vales ya los puedes ocupar en cualquier tienda. Las tiendas de raya no, o sea, el patrón te expedía un cupón, vale por 2 pesos, y esos a fuerzas los tenías que cambiar en su tienda. O sea, era un negocio redondo el canijo. Se quedaba con su trabajo, se quedaba con tu dinero y solamente te daba una parte de lo que ganabas. Y peor aún, te endeudabas. Más si eras una jefa o un jefe de familia en donde eran papá, mamá y como soy chamacos, como mínimo. Como mínimo. Que a veces era medio Sí, equipo de fútbol porque ahí bueno, metido. Ajá, le cuento rápido a mi abuela, bueno, mis abuelos maternos, ajá. sí tuvieron, bueno, de tíos tengo 13, 14 tíos, algo así. Entonces sí era mucha familia. Sí, imagínate. Ahora, acuérdate que la lógica de tener abundante descendencia, además de que era sustituir a los chamacos que se te podían morir en el parto o en la primera infancia, era tener, pues sí, por eso, y estamos hablando de una época en la que pues, no teníamos un servicio de salud como ahora. Bueno, ahora te mueres en la sala de emergencia, ¿no? Pero antes ni eso. Y acuérdate que entre más brazos tiene una familia, mayor va a ser el recurso que va a tener porque van a trabajar.
Ahora esta ecuación va de forma relacional con otra variable. El hecho de que tengas más brazos implica que tienes más boca que alimentar, así es que no funciona muy bien, pero era un mecanismo de las familias de la época para sustentarse pues un poquito más de dinero. Acuérdense que está de la fregada. Por eso el trabajo infantil era muy habitual. Ah, ya puedes levantar algo, niño, órale, vete a trabajar. Y si eran hijas mayores, pues quédate a cuidar a los hermanitos menores en lo que los papás se van a chambear. Y fue una costumbre que se mantuvo. Por ejemplo, pues no, mi abuelita pues era la menor de 10 hijos y todavía mi papá es el segundo de 6. Prácticamente ahí va esa relación, ¿sale? Bueno, vámonos un poquito más veloz para que nos dé tiempo. De nada. Vamos a ver aquí algunos hechos que nos están marcando que la situación está a punto de estallar. Y las primeras reacciones en contra del régimen, ya de una manera un poco más organizada, era con los círculos antireeleccionistas que se van a fundar entre 1901 y 1902 en San Luis Potosí y en otras ciudades. Ahí se va a notar. Lo siento, Perla, si quieres más adelante platicamos sobre eso, ¿vale? Checa ahí tu equipo de audio para ver qué onda. Bueno, luego en 1905 tenemos algo muy importante, los hermanos Flores Magón, que originalmente van a tener una ideología liberal radical, o sea que se asemejan a los de Juárez, van a fundar una organización que se llama Partido Liberal Mexicano. Esta es la primera organización ya seria que se va a oponer al régimen. Ahora, el Partido Liberal Mexicano va a tener una evolución muy interesante, porque van a transitar del liberalismo político radical, o sea, ellos se asumen como herederos de la generación de Juárez y compañía, al anarquismo. La razón, Díaz les deja caer toda la represión y ellos huyen a los Estados Unidos. Los hermanos Magón y sus colaboradores más cercanos van a tener contacto con algunas corrientes anarquistas que ya operaban en los Estados Unidos y eso va a radicalizarlos. ¿Sí, Susana? Adelante. Una pregunta, ¿ahí abarca el magonismo? Sí, de hecho, cuando hablo de anarquismo en este tema estoy aludiendo al magonismo. Y el magonismo, pues bueno, nace con el Partido Liberal Mexicano. Sí, tienes razón, qué bueno que lo comentas para acotarlo, ¿sale? Yo lo manejo como sinónimos en este tema porque el magonismo es anarquista. Es una postura anarquista, ¿sale? Pero sí, tienes razón. Nos vamos con el concepto de magonismo, ¿sale? Ahora, también algo muy importante es que hay dos periódicos que van a combatir desde la pluma a la dictadura. De hecho, ahora que abran los museos, no sé si realmente estén abiertos, pero ahora que abran los museos, vayan al Museo de la Caricatura y ahí y al Museo de la Prensa, y hay ejemplares de Regeneración, que es el periódico del magonismo, y el Aguizote, que por cierto los dos van a colaborar. El Aguizote tiene una historia muy bonita porque llega hasta el bisnieto. Tiro por viaje lo suprimían y después volvía a salir. Después del Aguizote salió la revancha del Aguizote, después el hijo del Aguizote, después el nieto del Aguizote, después el bisnieto del Aguizote. Y su editor, Tiro por viaje, iba a la cárcel. No lo mataron de milagro. Dato cultural. También en estas publicaciones participa uno de mis artistas favoritos, José Guadalupe Posada, el creador de la Catrina, esa que se pone tan famosa en noviembre. Sí, él era un dibujante, era uno de esos dibujantes de combate. ¿Sale? Ahora, otros elementos que están mostrando que la situación está más canija son las huelgas magonistas, Cananea y Río Blanco. ¿Ok? Que van a ser un hito porque el gobierno las va a reprimir a sangre y fuego. Van a haber muchos muertos, muchos encarcelados. ¿Sale? También en ese mismo año, los magonistas van a organizar los primeros levantamientos armados en contra de la dictadura, que no van a funcionar. Pero bueno, se agradece el esfuerzo. Luego en 1908 tenemos la entrevista de Díaz Krillman, que es una entrevista muy famosa, muy famosa, en donde Díaz, de hablador,
Dice, no, no, ya estoy viejito, México ya está preparado para la democracia y yo me voy a retirar, no me voy a presentar en las próximas elecciones y es más, a la oposición la voy a orientar como si fuera un padre amoroso. Moraleja, eso va a entusiasmar a la gente y entre los entusiasmados pues va a ser Francisco y Madero. ¿Salen? Francisco y Madero va a ser dentro de los emocionados de esta supuesta apertura política que vamos a tener aquí en consecuencia, que él va a fundar su propio partido político. Ese partido político es el Partido de Regeneración Nacional. Ah, no, ese es Andrés Manuel López Obrador. No, el de aquí es el antirreeleccionista. De hecho, él va a hacer varias modas que los políticos posteriores van a retomar. Por ejemplo, va a hacer giras para darse a conocer. Va a ser rock and roll presidente de la nación. Hay unas fotos muy bonitas de una familia que sacó material de ese tipo durante la revolución que se llama Casasola. Hay un archivo fotográfico de la revolución que se llama el archivo Casasola. Y ahí se ve cómo el Paco se le estaba pasando bien bomba, yendo de ciudad en ciudad, aclamado por la gente. No, hombre, o sea, si creen que lo que hacen ahora nuestros políticos es nuevo, les falta mucho por conocer. Y también va a escribir un libro, La sucesión presidencial, en donde él explica por qué es necesario un cambio de gobierno para el país. Reitero, lo que hacen nuestros políticos ahora es algo que, pues, no es nada original. Todo eso ya lo había hecho Madero. Y le funcionó, porque eso se va a traducir en un importante apoyo popular que le va a servir para ganar la presidencia en 1910. Sin embargo, Díaz se postula, dice, no, todavía aguanto otra, estoy chavo, tengo 80, pero todavía la armo. Y pues obviamente eso implica un fraude. A Francisco y Madero lo van a secuestrar, le van a dar una calentadita, se lo van a llevar a San Luis Potosí, en donde pues ahí lo van a tener en cárcel domiciliaria. No va a funcionar. Él logra escaparse, pues sí, ¿quién no se escapa después de que le dieran una calentadita de ese tipo? Y va a publicar el Plan de San Luis, en donde él invita a la población a que, dado a que los recursos pacíficos para cambiar el gobierno no resultaron, ahora nos vamos a los fregadazos. Bueno, imagínense si hubiera habido Facebook en esa época. Crea el evento, invita a su lista de contactos, te invita a la revolución, 20 de noviembre del 2010, tráete la carabina y yo pongo los frutsis. Ya se me imaginó Ilse. ¿2010 o 1910? 1910. ¿Sale? Entonces, pero bueno, no falta el atolondrado que se adelanta a las fechas, así como con las fiestas y en las pedas que llegan antes. Les dicen a las 8 y terminan llegando a las 6 y uno apenas se está bañando. Aquí pasa algo similar. 2 días antes del estallido de la revolución, las fuerzas del gobernador de Puebla van a hacer un cateo a la residencia de la familia Cerdán. Era una familia de zapateros, pero que también eran los líderes del partido antirreeleccionista en Puebla. Estaban guardando armas, entonces Carmen, que es la hermana de Aquiles, va a recibir al gobernador a balazos. Entonces se arma la balacera, matan a varios de la familia Cerdán, a Aquiles y a Máximo. Curiosamente, las mujeres que eran las que más estaban echando bala, nada más acabaron en el bote. Pero a los hombres los terminaron matando. Entonces, ahí fue un antecedente que anunciaba el estallido de la Revolución Mexicana. Reitero, tomen estos acontecimientos como un semáforo de que cada vez la situación está siendo pues muy, muy grave. O sea, a medida que la represión se hace más abierta y fuerte, las reacciones también son cada vez más y más y más violentas. No faltaba la doñita que yo creo que iba a tomar el té con la familia central. Es que esas no son formas de rebelarse. Hay modos y ya saben, cosas de ese estilo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Sí, Les voy a dar un comercial. Si vienen a Puebla, ajá. Acá está la casa de los hermanos Cerdán en el centro y todavía dicen que están ahí. Bueno, están las balas, creo, los hoyos de las balas. ¿A poco? De la Sí te balacera creo, esa. Sí, está en el centro de la 8 Oriente, cuando quieran. Ahí, Sí. ahí está. De hecho, tengo muchas ganas de ir a Puebla por, una, visitar la casa de los Cerdán, y 2, ir al fuerte de Guadalupe y de Loreto y Guadalupe.
Tengo un montón de ganas de ir a esos fuertes. Nunca he ido, las veces que he ido a Puebla, nunca los he topado. También dato Como si es lo principal. Sí, no he podido ir, fíjate. También hablando de eso, dato comercial, si ustedes andan en Ciudad de México y van a Palacio Nacional y están en la puerta en donde, bueno, durante Peña Nieto la quemaron, pero ahora quién sabe que está ahí, la que está junto a la Plaza de la Constitución, ahí van a ver unos boquetes de bala. Esos boquetes de bala son de cuando ocurrió la escena trágica, que eso es ahorita que vamos a ver. Si ustedes van al mercado de la Ciudadela, que está fuera del Metro Valderas, en la época de la Revolución, la Ciudadela en realidad era un cuartel militar. Y ahí hubo otra confrontación durante la escena trágica, y en los muros de la entrada del mercado van a ver unos boquetones que eran de la época, sí son de la época, por los cañonazos y los balazos. ¿Sale? Profe, Hey, Mario, sí. perdón, dígame bien dónde para ir este sábado. Ya ve que voy el sábado a Valderas. Pues ahí está afuera del mercado de la Ciudadela, justo en la entrada. Ahí se ven los La entrada. balazos. Sí, toda esa fachada está Ok, todavía a ver si variada. voy a ir por ahí. Gracias. Sí, de nada. En la época de la Revolución, la Ciudadela era un cuartel militar y desde ahí salió un ataque hacia Palacio Nacional. Ya ahorita les voy a contar el chisme, ya voy para allá. Bueno, entonces, pues después de todo este vericueto, vamos a ver el estallido de la Revolución Mexicana, que la vamos a dividir en 3 etapas. La primera de ellas se va a conocer como la lucha maderista y va de 1910 a 1913. ¿Qué tenemos importante aquí? Reitero, va a ser un inicio muy chafa, porque ese 20 de noviembre, que por cierto no nos los daban de descanso, ya no, va a cruzar Francisco I. Madero y su comitiva, muy al estilo del Señor de los Anillos, la frontera para iniciar la revolución, pero resulta que en el pueblito en donde iba, sí, imagínensela acá con los caballos, la música épica y todo este cotorreo, nada más que en vez de armaduras y jinetes, pues cuates con sombreros y rifles y carabinas 30-30, pero, ¿qué creen? No van a encontrar a nadie, porque el gobierno ya sabía que en ese pueblito iba a estallar la revolución. Entonces, cuando a lo lejos ve Madero las fuerzas federales, se regresa. Pero unos días después y en diferentes puntos del país, varios grupos campesinos deciden rebelarse. Y esto es algo muy bonito. Quienes inician la revolución no va a ser la clase media, va a ser la gente común, pues que estaba hasta la madre. Entonces, todo esto lo vamos a ver en el norte. Luego, estos alzamientos armados los vamos a ver también en el centro. En enero de 1911, Zapata se levanta en armas en contra de la dictadura. Y al final esas bandas de campesinos terminan venciendo a las fuerzas de Porfirio Díaz y se constituyen como ejércitos. Aquí lo interesante es que de acuerdo con el plan de Madero, quienes iban a dirigir el movimiento revolucionario iban a ser clase medieros o gente de la élite güey que quería que Porfirio les diera chance de gobernar, o sea, los fifis. Pero resulta que quienes se van a poner al mando de estas tropas populares, pues van a ser campesinos comunes y corrientes, dirían mis buenos amigos del rock urbano, la banda, la bandota. O sea, gente como Pascual Orozco, Francisco Villa, van a ser líderes claves que van a concederles sendos golpes a la dictadura. Es algo muy bonito de la Revolución Mexicana. Más allá de los idealismos, es la misma gente común contra todo pronóstico la que logra vencer al ejército y le pone fin a la dictadura. O sea, no eran los líderes como Madero que venían de cuna de oro, o los intelectuales que la acompañaron. Eran los guarachudos, era la bola. Sale, entiéndase la bola como pues esta gente que se metía a las filas revolucionarias. Salen los iletrados. Ahora aquí Porfirio Díaz va a mostrar colmillo, se percata que el país pues como que no le es muy afín y para salvar la estructura que él formó va a mandarle al Congreso una carta en la que plantea su renuncia y manda a negociar con Madero la rendición. Es una buena jugada porque Madero apenas tomó Ciudad Juárez, o sea, una ciudad que está a pinche 1000 kilómetros de la Ciudad de México. Lo que no quería Díaz es que Madero llegara al centro. Sí, Susana. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Cómo es que Díaz consiguió que lo exiliaran y no fue fusilado? Ah, porque esa fue una de las negociaciones. Ahí voy con el chisme.
Déjame atiendo la pregunta de Itzel y ahorita vuelvo contigo. Itzel, adelante. Bueno, era sobre el plan de San Luis. ¿A qué se El lema. refería? ¿Cuál era ese? Sufragio Ajá. efectivo, no reelección. Tenemos que cambiar las instituciones políticas. Viva la democracia. Y cuando el gobierno esté chido, pues entonces ahora sí organizamos el reparto agrario. Cosa que, por ejemplo, no va a cumplir Ok, Madero. está bien. Ajá. Y en los tratados de Ciudad Juárez, ¿qué se A eso voy. estipuló o qué? A eso voy. Y eso, Ah. y me remites a Susana, ya hasta parezco Jesús con la visita de las 7 casas. Bueno, les digo que ahí Díaz hace una buena lectura de la situación y como no quiere que los revolucionarios lleguen al centro, lo que hace es, ok, toman Ciudad Juárez, vamos a negociar. ¿Y qué es lo que plantean en esos tratados? Fíjense además qué ingenuos. Díaz renuncia a la presidencia y se exilia a Francia. Y a cambio entra un presidente interino que es porfirista, que se llama Francisco León de la Barra, y a él le va a corresponder organizar las elecciones. En aras de una conciliación, Madero va a desbaratar sus fuerzas y va a confiar a que el ejército pues mantenga el orden. Un ejército que es tremendamente porfirista. Esas son las negociaciones del Tratado de Ciudad Juárez. Yo me voy, pero si de alguna manera la estructura se mantiene y pones a alguien de mi círculo como presidente interino. ¿Cómo ven? Pero no Madero ya era presidente, o me No. estoy confundiendo. No, todavía no. Madero va a ser presidente hasta 1912. O sea, por supuesto que se va a proponer como candidato, pero ahorita solamente es líder de la Revolución Mexicana. ¿Sale? Paso a pasito. Como diría Selena. En su filosófica canción Carcacha. Entonces era porfirista el presidente interino que quedó. Ajá, Francisco León de la Barra. Si ustedes fueran Madero, ¿aceptarían esos términos? Pues no, porque No, porque- básicamente, aunque Porfirio se exile, Claro que sigue teniendo, quieras o no, como cierto poder al tener a una persona de su lado como presidente, pienso. Exactamente. Además, ¿cómo les podría decir? O sea, esas condiciones tal parece que es Madero quien perdió y no Díaz. Pero como Madero llegó a aquel peje de ingenuo y de abrajos no balajos, dice, va, acepto. Y entonces confía en Francisco León de la Barra como un presidente interino y le dice a sus huestes, muchas gracias, don Juan, muchas gracias, don Pancho, muchas gracias, don Patroclo, por andar ahí de revolucionarios, entréguenme sus armas y espérense a que yo los llame cuando les dé el reparto agrario. Pero como el güey tiene mucho carisma, la gente va a creer, va a decir, no, pues Madero sí rifa, hay que entregar los rifles. Y confiamos en un ejército que todavía está dominado por gente de la dictadura. Ahora, aquí lo que va a hacer Francisco León de la Barra es que se va a hacer güey en varias cosas y va a empezar a minar al grupo revolucionario. ¿Cómo? Mandando tropas a Morelos. De todos los revolucionarios, Zapata es el que dice, como que esto no me está latiendo y no me siento seguro y yo no voy a ceder mis rifles, que es mi único medio de defensa, hasta que no haya claridad en el reparto agrario y eso sea una verdad. Entonces, eso lo va a tomar como pretexto Francisco León de la Barra para mandar tropas. Y va a mandar primeramente a varios de los generales más sanguinarios de la dictadura. Y a propósito, la intención de León de la Barra es separar a Emiliano Zapata de Madero, cosa que lo va a lograr, porque Victoriano Huerta y otros que comienzan a combatir a los zapatistas comienzan a aplicar la estrategia de la tierra quemada, lo cual eso va a radicalizar más a Zapata. Cuando Madero va a Morelos a negociar y hablar con Emiliano y decirle, no, mira, es que usted no chance, apenas nos estamos constituyendo como gobierno y confía en el ejército, en las instituciones, y pues Emiliano, esas no son formas de pelear una revolución. Emiliano lo va a mandar directo al carajo, güey, no me estás garantizando ningún tipo de seguridad, ni estás haciendo real por lo que luchamos, entonces, ¿no?
La única cosa para amainar la situación que va a hacer Madero, ya presidente, porque se están organizando paralelamente a esto las elecciones, es que cambian de general. En vez de mandar a Victoriano Huerta, lo remueven y ponen a Felipe Ángeles, una de las personas más íntegras de nuestra historia, que él, aún siendo opositor del zapatismo en estos momentos, porque después se vuelve su aliado, lo respeta. Y para estas estrategias de andar quemando y matando a diestra y siniestra. Es un general muy humano, es un general que es muy sensible a la injusticia social. De cierta manera comprende a su enemigo, aunque Ángeles es muy leal al gobierno. Entonces eso como que medio calma las cosas en Morelos, pero ahí tenemos el por qué surge el plan de Ayala. ¿Sale? Acuérdense que el plan de Ayala habla de la distribución de tierras y el derecho de que la tierra es de quien la trabaja. ¿Sí, Susana? Una pregunta, ¿por qué era opositor del zapatismo? ¿Qué había en el zapatismo que no le gustaba? ¿A quién? A Felipe Ángeles. Si te refieres a Ángeles, pues nada más un punto. Se levantaron contra el gobierno. Y Ángeles es un militar de gobierno. Entonces, por lealtad, se opone al zapatismo, aunque comprende que la rebelión zapatista es legítima. De hecho, los combate sin ganas, sin convicción. Los combate porque es su chamba. Porque antes que otra cosa, como buen militar, es leal al gobierno. Pero él está de acuerdo con Zapata. Por eso cuando matan a Madero y se viene la lucha constitucionalista, Felipe Ángeles va a apoyar a Francisco Villa y él va a ser uno de los artífices de que Villa y Zapata se alíen. Porque pese a que era un rival, los zapatistas tenían una buena imagen de Felipe Ángeles. O sea, podemos ser rivales, pero no enemigos. Esa era, digamos, la relación que tuvo en estos momentos Felipe Ángeles con los zapatistas. Ya después, cuando todos se van contra Victoriano Huerta, entonces sí hay un acercamiento mayor. Y lo es todavía más cuando Villa y Zapata se alían contra Carranza. Pero bueno, ahí estoy spoileando, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedó claro? Yo me imagino que, por ejemplo, esas cosas que hacían los zapatistas, en esa época se veía como vandalismo, ¿no? Eso de quemar tierras y esas cosas. Que acuérdense que no eran los zapatistas los que quemaban las tierras, eran los soldados federales, pero sí, el levantamiento armado fue tomado por la prensa oficial como un acto de vandalismo, como un, ay, no, es que esos que no saben lo que es el orden, estaban poniendo en caos al estado de Morelos. Las Pues, paredes. ¿eh? ¿No te escuché, Digo Susana? que, ay, no, las paredes. Ándale, casi, casi. No, Emiliano, hay formas de protestar para que te den la tierra a tus pueblos. No, ¿cómo crees que haya balazos? No. Y cosas de ese estilo. ¿Que no hay otros modos? En fin, reitero, la hipocresía social que hoy vemos no es nueva, viene desde tiempos inmemoriales. ¿Sale? Otro cuate que se va a rebelar contra Madero, pero que lo va a hacer por motivos personales, va a ser Pascual Orozco, uno de los generales que van a ser importantes en la caída de Ciudad Juárez. Él se levanta contra Madero con el plan de la empacadora. La razón del por qué este señor se contrapone a Madero es que Madero no lo nombra gobernador de Chihuahua. Y esta rebelión, como otras tantas que hubieron en México, sí fue un vil berrinche. Es que yo quería la gobernatura. Aquí la cuestión es que mandan a Victoriano Huerta derrota a Pascual Orozco, pero al final terminan siendo amigos. De hecho, Pascual Orozco tiene esta mancha de haber apoyado la dictadura de Huerta y lo sostiene hasta el final. O sea, sí llegaron a ser compas. Se solapaban. Luego tenemos a el tercer embate que va a enfrentar Madero. Pobre Madero, no lo dejaban gobernar desde un principio. Va a ser que algunos generales exporfiristas van a reunirse con el embajador de los Estados Unidos y van a intentar armar un golpe de Estado. Y a eso se le va a conocer como la conspiración de la embajada. Y como ese tumulto va a estallar en la Ciudad de México, eso va a ocasionar que en esta parte de nuestro querido México lindo y querido, ahí le dije, no, en fin, se desatarán durante 10 días combates urbanos que van a ser conocidos como la Decena Trágica. Era lo que les decía de la Ciudadela. El primer ataque era contra Palacio Nacional. La idea era tomar al presidente prisionero, pero las tropas leales a Madero
van a rechazar el ataque, incluso van a matar a uno de los líderes de ese golpe, Bernardo Reyes. Pero el comandante que estaba liderando la defensa también cae herido. Y aquí vemos que en nuestra historia aparecen personajes que toman decisiones estúpidas y lo que les sigue. Cuando hieren a este general que es Lauro del Villar, prácticamente la situación ya estaba controlada. El único reducto que tenían los rebeldes era la Ciudadela, le hace hoy el mercado de artesanías que está fuera del metro Valderas. Pues bien, Madero tiene dos opciones. Victoriano Huerta, alias el Chacal, yo no confiaría en nadie a quien le pusieran así de apodo. Y un señor que por cierto era bastante ambiguo, muy cruel, sanguinario, y que además ya se veía que el canijo había entrado en contacto con los rebeldes y digamos que se habían aliado. Hasta el hermano de Francisco Madero, Gustavo Madero, el mismo de la delegación, le dijo, no, carnal, este cuate te va a jugar chueco. Y por eso mataron al pobre Gustavo. Del otro lado, o digamos la opción B, es Felipe Ángeles, quien hasta ese momento había dado muestras de lealtad al presidente. Otra vez, si ustedes fueran Madero, ¿por quién optarían? ¿Por Huerta o por Ángeles? Por Ángeles. Exactamente. Pero, como era una decisión muy difícil y Francisco I. Madero era espiritista, decide encerrarse con una medium para saber si los espíritus le podían auxiliar. No se preocupen, cada presidente tiene su propio pensamiento mágico religioso. El de ahora es con estampitas. ¿Sale? Madero eran los espíritus. ¿Sale? Y con limpias. Ay, con limpias, claro, las limpias. ¿Cómo olvidarlo, no? Y su entronamiento por una ceremonia indígena medio chapa que quién sabe de dónde la sacaron. Para no hacerles el cuento largo, supuestamente los consejeros de Francisco I. Madero, véanse tremenda jaladota. Era un hermano mayor suyo que falleció cuando él era niño y al cual quería mucho, y Benito Juárez, porque Madero admiraba a Benito Juárez. Entonces, según él, después de esta sesión con la medium, Benito Juárez y su hermano le habían aconsejado que debía de darle el mando de las tropas leales del presidente a Victoriano Huerta. Mis hermanos así de, güey, ¿es en serio? Sí. Y entonces Huerta lo que va a hacer es mandar ataques bastante absurdos a la Ciudadela para exterminar a todos los soldados leales a Madero y de esta manera sea más fácil capturarlo. Y ahí tienen el golpe de Estado, que le va a costar la vida a don Panchito. Y sí, matan en un 22 de febrero a Madero y a Pino Suárez, a la altura de lo que hoy es el Archivo General de la Nación. La parte del gobierno es que Madero y Pino Suárez se suicidaron de 6 balazos en la cabeza cada uno en un intento por escapar. O sea, ya desde ahí el gobierno tenía sus verdades históricas. Y lo que impuso Huerta, pues va a ser un gobierno sanguinario, a que a muchos pues no les agradaba. Y entonces el gobernador de Coahuila, un tal Venustiano Carranza, primo de Santa Claus, se parece bastante, va a publicar el Plan de Guadalupe en el que está diciendo que Huerta no está mandando a la goma la Constitución y por ende es necesario levantarse en armas otra vez. Itzel. Adelante, Itzel. Antes de que sigamos avanzando, es que me podría repetir lo del plan de la empacadora, así rápido, por favor. Sí. Es el de Pascual Orozco contra nada más y nada menos Francisco I. Madero. La razón, no me quisiste hacer gobernador de Chihuahua. Ok, muchísimas gracias, ya podemos ¿De continuar. nada? Ok, perfecto. Entonces estamos con la segunda parte. Con la segunda fase de la revolución, que es la constitucionalista. Esta va a durar un poco. Va a durar menos de un año. Y aquí la cuestión
es que varios grupos revolucionarios se van a levantar contra Huerta. No todos estaban aliados entre sí, pero básicamente el único objetivo era tumbar a Huerta. Tenemos a Venustiano Carranza, que se hace llamar el primer jefe de la revolución. O sea, ya desde ahí el cuate deliraba de grandeza. Y va a ser apoyado por gente como Plutarco Elías Calles, Pablo González, Lucio Blanco, Álvaro Obregón, entre otros. Luego está ahí un chaparrito que es querido y odiado por todo el mundo, llamado Pancho Villa, que va a comandar un ejército campesino denominado División del Norte, y él es quien le va a poner en la torre la dictadura de Huerta. Va a tomar ciudades tan importantes como Saltillo, Torreón y Zacatecas. Desde el centro, Emiliano Zapata va a hostigar a Huerta con el Ejército Libertador del Sur y va a capturar ciudades como Cuernavaca, Cuautla, y prácticamente va a bloquear a la Ciudad de México. No, Gerardo, sí es verdad. Y esos eran los motivos por los cuales Madero escogió a Huerta como jefe de sus tropas. Es una estupidez monumental. Y hasta Estados Unidos se mete porque con el pretexto de que Alemania le va a mandar armas a Victoriano, Estados Unidos bloquea Veracruz. Al final, el gobierno de Huerta no se puede sostener más y a mediados de 1914 se firman los tratados de Toloyucan, poniéndole fin a la dictadura de Huerta. Pero aquí el problema es que estas facciones revolucionarias no se llevan bien. Venustiano Carranza prácticamente quiere obligar a todo mundo a reconocerlo como primer jefe de la revolución y por ende como virtual presidente de la República. Y eso es algo que no le gusta mucho a Villa y a Zapata, quienes dicen, ok, güey, pero te tienes que ganar la chamba y pues tienes que mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces vemos aquí que las facciones revolucionarias están a punto de aventarse a los guamazos entre sí. Pero para calmar el rollo, se promueve una convención revolucionaria en territorio neutral. Se plantea antes que otra cosa negociar. Y la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes llegó a la conclusión de que Villa y Zapata debían dejar el mando de sus tropas, pero Venustiano Carranza debía renunciar a ser el primer jefe de la revolución y si quería ser presidente, pues tenía que postularse como candidato. Este par, que es Villa y Zapata, dicen, va, jalo, apoyo a la convención y el que los manda a freír espárragos va a ser Carranza, que yo sigo siendo el primer jefe, a la verga. Bueno, no vuelvo a decir esa palabra porque tenemos un par de niños. Entonces, Venustiano Carranza va a huir a Veracruz. ¡Ay, qué bonito! Horario familiar. ¡Qué bonito! Y entonces aquí tenemos la tercera lucha, que es, bueno, la tercera fase de la revolución, que es la más cruel, y es la lucha de las facciones. Y aquí prácticamente es nuestra Civil War. ¿Se acuerdan de esa película de Marvel en donde teníamos el Team Capitán América contra el Team Iron Man? Pues aquí vamos a tener algo muy parecido. Tenemos el Team Convencionalista contra el Team Constitucionalista. En el Team Constitucionalista... ¿Mandé? La emoción de los chicos. Ándale. De los niños dicen. Exactamente. En el Team Constitucionalista tenemos a Venustiano Iron Man, Álvaro War Machine Obregón, para citar algunos casos. Del lado convencionalista está Capitán Villa, Halcón Milenario Zapata, porque no le queda el de Viuda Negra. Y bueno, esta es nuestra propia versión del Civil War. Si alguien sabe dibujar y hacer buenos memes, háganme el grandísimo favor de hacer esta sustitución de poner a Capitán América con la cara de Villa y Iron Man con la cara de Venustiano Carranza. Sería genial. Es para fines académicos, por favor. Y básicamente va a ser una etapa muy cruel. En un primer momento van a ir ganando los convencionalistas. Villa y Zapata se van a encontrar en mi tierra natal, en Xochimilco, y van a firmar un pacto, denominado el Pacto de Xochimilco. Eso va a ser el 4 de diciembre de 1914, y en él pues van a acordar un apoyo mutuo, una coordinación. Y al principio van ganando, o sea, Felipe Ángeles está derrotando en el norte
a la gente de Carranza. Villa está prácticamente dominando el centro y Zapata el sur. Pero Carranza va a controlar la costa del Golfo y Yucatán, que es en donde le entra el dinero. Aquí la situación comienza a cambiar cuando los Estados Unidos deciden apoyar a Carranza. Hagan de cuenta que los Estados Unidos son como SHIELD. Y les mandan carros de combate, aeroplanos, ametralladoras. Y eso pues va a hacer enojar mucho a Villa y Zapata. Ahora, el apoyo de los Estados Unidos y las malas decisiones de Villa, sumados a que al final son ejércitos campesinos y los campesinos no quieren salirse más allá de su lugar de origen. Eso también va a dificultar mucho que Villa y Zapata triunfaran. Entonces, la suma de todos estos factores va a llevar a la derrota de Francisco Villa en Guanajuato, específicamente en las ciudades de León, Encarnación y Celaya. Ahí Obregón se lo va a chingar. Y con eso se destruye la división del norte. También aquí, pues, Obregón pierde un brazo. Desde este momento la división del norte se vuelve un grupo guerrillero más, perdió toda esta fuerza que involucraba, pues, sea el ejército. Y en represalia de que los Estados Unidos apoyan a Carranza, Villa ataca Columbus, Nuevo México. Si es que tenemos a un mexicano con la distinción de que ha sido el único personaje que va a invadir los Estados Unidos. Aunque bueno, el ataque no fructificó. Va a matar a 5 borrachos, 3 perros y una viejita que se murió del susto. Y Villa pierde 100 hombres en el ataque. Pero eso va a provocar una crisis en el cual Estados Unidos va a volver a invadir México, esta vez con expedición punitiva para perseguir a los villistas, pero nunca los va a encontrar. Y digamos que los Estados Unidos no la pasaron bien. Sin embargo, el golpe mortal para las facciones de Villa y Zapata va a ser la Constitución del 17. La idea de la Constitución del 17 pues era superar los limitantes que tenía la Constitución del 57. Y este documento va a ser el punto de partida del Estado revolucionario. También cabe señalar que la Carta Magna va a retomar los principios liberales y federalistas de las anteriores constituciones. Y la distinción que va a tener la Constitución de 1917 y que en su momento eso la hizo la más adelantada a la de la época, ni siquiera lo vemos esto con la Revolución Bolchevique, es decir, en Rusia, es que su distinción va a ser la profundización en los derechos sociales de los mexicanos. O sea que aquí se va a empezar a reconocer el hecho de que la tierra es de quien la trabaja, es decir, se va a empezar a ver aquí el reparto agrario, ahí tienen el artículo 27, se va a empezar a hablar de la educación, el artículo 3, y también se va a hablar de una mejoría en la situación laboral, que sería el artículo 123. No conforme con eso, el gobierno de Carranza va a organizar lo que se conoce como batallones rojos, que son obreros que van a salir a luchar a los campesinos de Villa y Zapata. Bien, nada más. Pero ideológicamente la Constitución deja sin razón de lucha a Villa y Zapata. Entonces ellos, que por cierto ya estaban bastante débiles, no les va a quedar más remedio que irse venciendo. Sí, intento hacer un cosplay, pero no me sale el bigote. ¿Vale? Y bueno, al final en el año 1919, varios de los líderes disidentes al gobierno de Carranza van a morir. Entre ellos, pues estaban Emiliano Zapata y Felipe Ángeles. Recuerden el viernes contarles una anécdota que mi profesor de Revolución Mexicana me contó en clase cuando sucedió la muerte de Zapata. Ahorita no, pero el viernes a manera de aligerar se las voy a contar. ¿Vale? Ahora, en este mismo año hay una división dentro de la facción constitucionalista porque son elecciones. Y Álvaro Obregón va a intentar suceder a Carranza en la presidencia, pero Carranza quería poner a un títere para gobernar a través de él. ¿Sí, Susana? Yo tengo una pregunta. Eso suena a Star Wars. Force Awakens, pero el último capítulo. ¡Qué horror, Disney! Ayúdame, George Lucas, por favor. Calma. A ver, vamos a dar chance de que esta Susana responda.
Perdón, pregunte. Venga, Susana. Bueno, tengo una pregunta aquí en mi guía que dice, ¿la principal transformación económica social del gobierno de Lázaro Cárdenas fue? Ah, pero todavía no llegamos a cardenismo. Bueno, ¿me Todavía espero no. entonces? Sí, pero si Ok, te me espero. si no te quieres esperar, son expropiaciones. Me espero. Ah, bueno. Para entrar en profundidad. Ok. También tengo una pregunta. Adelante, Gerardo. Es que ya me revolví, ya no entendí. A ver, así como lo estás contando, parece que se iban debilitando cada vez más Villa y Zapata, ¿no? ¿Estás en lo correcto? Y entonces, ¿cómo se promulga la Constitución de 1917, que parece que fue una constitución muy, muy avanzada? Y luego ahorita que estoy leyendo que Obregón quiere dar también como vagina aquí a Carranza. Huerta, que en Obregón también era de su... Sí, a ver, vamos por partes. Perdona. Sí, este es Que como... no, como... Obregón era de jugando, porque Ajá. está como muy revuelto. Sí, de hecho no estás mal, así está la revolución, así está la revuelta. Esta parte es la más complicada. A ver, vamos entendiendo una cosa. Se desata la lucha de facciones, que es el team Carranza contra el team Villa. Hasta lo parodia con Civil War. Al principio va ganando el team Villa, que son los convencionalistas, pero en 1915 se dan las batallas, digamos, más importantes, en las que la División del Norte es derrotada. Eso hace que Villa pierda poder político, poder militar, y con el paso del tiempo, pues prácticamente se ha reducido a una guerrilla que no afecta mucho al gobierno. Bueno, salvo lo de Columbus, que sí estuvo cabrón. Eso le va a dar manos libres a Carranza a irse sobre Zapata, que Zapata no se había salido de Morelos. También por eso perdieron, no hubo una coordinación entre ambos líderes. Pero como tanto Zapata como Villa todavía tenían el apoyo de mucha gente, aunque eran guerrillas, no las podían reducir. Entonces, también dentro del constitucionalismo la cosa se pone bien sabrosa porque hay gente que aunque respaldan a Carranza, ideológicamente están más cercanos a Villa y a Zapata. Gente como Salvador Alvarado, Felipe Carrillo Puerto, la hermana de Felipe Carrillo Puerto, que ya quería meter el voto femenil en esa época. Esa mujer, mis respetos, búsquense la vida de la monja roja, la monja del Mayati, de lujo. Bueno, esos grupos presionan para que dentro de la Constitución del 17 se metan estos artículos que tienen que ver con justicia social, educación, reparto agrario y derechos laborales. ¿Sale? Pero son los constitucionalistas los que hacen esa constitución, no toman en cuenta a Villa y a Zapata. O sea, son iniciativas de constitucionalistas que ideológicamente están cercanos a Villa y a Zapata, pero que en términos políticos respaldan a Carranza. Quizá por ahí es la confusión. Entonces, ahora, Carranza ¿mandé? Se quedó de jefe de Estado Carranza. Ajá. Porque ahí también estoy confundido. O sea, por eso empezó la guerra entre los bandos estos, porque él dijo, no, pues yo sí soy jefe de Estado. ¿Él está ya como presidente? Sí. ¿Venustiano Carranza? De hecho, diseña la Constitución para justificar su poder, pero además la va a agarrar de arma ideológica. O sea, el güey no quería que existieran esos artículos. Pero dijo, bueno, ok, ya, los metieron, ni modo. Ah, pero estos tocan la justificación del por qué Villa y Zapata se levantan en armas. Bueno, como el reparto agrario ya es ley, aunque no lo cumplamos, la educación ya es ley, aunque no tenemos ningún ministerio de instrucción pública que la lleve a cabo, y hay condiciones de trabajo, aunque todavía no la apliquemos porque estamos en guerra. Si eso ya está dentro de la ley, tanto Villa como Zapata ya no tienen justificación para estar de rebeldes, porque ya sus exigencias se volvieron leyes. O sea, la idea es darles a tole con el dedo. Güey, ya está en la Constitución, ya no digas más. Aunque yo no tenga ni una intención de llevarla a cabo. Y entonces Carranza va a explotar la Constitución como un arma ideológica en contra de Villa y Zapata. Que eso todavía los va a debilitar más. Ahora ya estamos con 9 años de guerra civil a cuestas. Y en el 19 prácticamente va a triunfar Carranza porque matan a los principales líderes que se les están oponiendo. Felipe Ángeles, quien llegó a ser amigo de este señor, y Emiliano Zapata. Que les digo, más adelante les cuento una anécdota de este cuate. Entonces, ¿qué resulta?
que al año siguiente la situación se va a complicar porque son elecciones presidenciales. Y como este Álvaro Obregón fue el general más importante del constitucionalismo, él ya se veía como sucesor de Carranza. Lo que no contaba es que Carranza ya le había gustado el poder y quería meter a un títere para gobernar a través de él. Cuando se entera Álvaro Obregón de esa situación, desconoce a Carranza y se levanta en armas. Y ahí entra el plan de Agua Prieta. Como el acto de querer perpetuarse en el poder va a desacreditar a Carranza, la rebelión va a triunfar. Pero para darle un carácter de legalidad, va a meter Álvaro Obregón a Adolfo de la Huerta. Con Adolfo de la Huerta suceden dos cosas. Primero, organiza las elecciones para que gane Álvaro Obregón. De hecho, era el único candidato. Y dos, negoció con Francisco Villa su rendición. Y de esta manera acaba la revolución. No sé si te queda más claro, Gerardo. Sí, ya me quedó más claro. Sí, Gracias. A lo mejor por ahí yo me fui un poco más rápido y por eso no fue confusa. ¿Los demás cómo van? Yo tengo una duda. Adelante. En mi examen venía una pregunta de que quién había quedado al mando después de la muerte de Francisco Villa. La muerte de Francisco Villa. A ver, ¿está bien planteada tu pregunta, Itzel? No, perdón, me confundí con la muerte de Emiliano Zapata. Ah, ok. Cuando él muere, ¿quién quedó en la presidencia? Ajá. Va a quedar, bueno, no es la presidencia, sino va a quedar al mando de su guerrilla un señor que se llama Genovevo de la O. Genovevo de la O es quien va a sustituir a Zapata y es quien va a negociar con el gobierno la rendición de los zapatistas. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Todo bien, profe. Son 10 para las 10. Nos aventamos el México postrevolucionario hasta Cárdenas. O aquí lo paramos y nos aventamos el viernes la maratónica, que son como 80 años de historia. Desde 1920 hasta el 2000. ¿Una vez? Yo estoy calientito, ¿eh? Yo la verdad estoy calientito. Vámonos, una vez. ¿Qué dice el público, como diría Luis Miguel? Sí, profe, ahorita. Échale Ok. ya de una vez. ¿Aguantan? Susana, ¿aguantas? Una vez. Sí. Vientos. Te voy a ir dándole un poquito más de agilidad Mañana y más tengo que presión. levantarme temprano, pero me arriesgo por usted. Ok, me siento agradecido. Sí, de una vez. ¡Órale! Ok. Avísenme que hay niños para autocensurarme. No vaya a ser que después en el kinder y en la primaria anden ahí haciendo esa mezcla de lenguaje de académico con lenguaje soez. Ay, no, qué pena. No. No vayan a castigar a tu niño. Pero dice que su clase es más divertida. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias. Ahí, recomiéndame con tus compañeros. No cobro caro, doy clases los jueves. ¿Sale? Ay, qué bonito Profe, es tener nada la más le familia. puedo hacer una pregunta. Sí, Perla, adelante. Bueno, es que yo quiero descargar Universal del link que nos envió y no me aparece. No sé si me lo puede enviar de nuevo. Ah, ok, Y sí. las presentaciones también de Historia de México, porque Sí, ya vi sí. que me faltan algunos apuntes. Sí, todo eso lo voy a hacer. Tal vez hoy no, porque mi computadora se alenta al momento de convertir la clase a MP4 para que se pueda colgar a YouTube y tarda bastantito. Pero mañana a lo largo del día voy a colgar las presentaciones de Historia de México y las voy a subir a Megas, igual se las van a descargar. Y les paso las respuestas del examen de Historia Universal y el documento de Historia de México. Tengo varios pendientes con ustedes. Pero me puede volver a reenviar nada más lo de Historia Universal, porque le digo, lo quiero abrir y no me aparece. Ok, Nada más te me lo vuelvo a aparece pasar. examen Sí, de UNAM, por favor. acabando la clase te la paso, ¿va? Qué bueno Sí, que me gracias, comentas gracias, eso para gracias. poder actualizarlo, volver a poner el link. Bueno,
entrando ya a este medio del México postrevolucionario, pues va a ser un periodo en la historia en el que el país va a tener diferentes cambios. De entre 1920 y 1929, bueno, sí, Daniela. Sí, Daniela, entre los datos anecdóticos de la historia de México, tenemos a Pedro Lascurain, quien va a ser el presidente que va a durar con menos tiempo en la presidencia, 45 minutos. Gracias por agregarlo. Sí, gracias por agregarlo. Como fue una versión Flash, por eso me lo volé. Pero qué bueno que lo recuperaste. ¿Vas para historia, Daniela? Me quedé con esa curiosidad. Te la sabes. Bueno, volviendo en lo que me contestas, vuelvo a la No, profe, introducción. voy para área 2 para psicología. Pues tienes buenas bases, Daniela? Tienes buenas bases. Bien. Sí, de hecho me gusta mucho un poco de los bachilleratos. Hay profes que te motivan y te hacen ver una forma diferente de lo que es esta materia, como usted. Gracias, se agradece mucho. Me encorazona. No invente, ¿cuántos vamos para psicología en este grupo? Pues es la única carrera de área 2 que se abre para SUA. Entonces, seguramente muchos. Bueno, eso sí, pero bueno, yo estoy a SUA. Pues ahí en el grupo de WhatsApp. Sí, Aide, Christopher. Aide va para diseño. Y para historia van María y Susana. Yo voy para María y Susana van para historia. Bueno, voy a continuar. Les decía que del 20 al 29, políticamente hablando, va a ser un periodo dominado por caudillos para, posteriormente, transitar hacia un gobierno de instituciones. Y eso se va a recalcar mucho con Cárdenas. Ahora, un dato a destacar es que a diferencia del porfiriato, la economía durante los años 20 y principios de 30 va a estar sustentada en la pequeña y mediana propiedad. También, en cuanto a reglamentaciones de carácter social, el sector obrero va a ser el más favorecido. Aquí los grandes ausentes van a ser los campesinos, pese a ser uno de los grupos más activos que peleó durante la Revolución Mexicana. Y bueno, culturalmente, México va a definir su identidad a partir del nacionalismo revolucionario, que por ejemplo se va a ver de una manera muy abierta en el muralismo y en educación. En cuanto a aspectos políticos, vamos a tener el gobierno de este señor, Álvaro Obregón. Él va a subir al poder, no de manera inmediata tras el final de la rebelión de Agua Prieta. Acuérdense que va a haber un pequeño intermedio con Adolfo de la Huerta, que a él, reitero, le va a tocar organizar elecciones, en donde obviamente Álvaro va a ganar, pero también negocia la rendición de Villa. Ya cuando Álvaro Obregón va a subir al poder, aquí vamos a ver varios cambios. Primeramente, la clase media rural va a empezar a ocupar puestos importantes en el gobierno del país. Posteriormente, a los carrancistas los van a ir corriendo. Órale, hagan de cuenta que está haciendo una limpieza general en su casa. Y algo que también comienza a tener cierto atino a Obregón es incluir a otras fuerzas políticas, especialmente el zapatismo. Y a través de los tratados de Bucareli, en 1923 se logra reconocer a su gobierno, a cambio de no molestar a las compañías extranjeras al momento de explotar los recursos minerales de México. Y con la Iglesia se va a portar pues muy estricto, va a minimizar el poder de la Iglesia. También cabe señalar que ideológicamente el sistema político mexicano no va a tener nada delimitado. Va a estar como que en pausa de, sí, a ver qué sale, bueno, no sé, qué tal. Durante estos 8 años, del 20 al 28, no te preocupes, Mijael, van a haber algunos otros caudillos que al quedarse desplazados de todas estas transformaciones van a intentar mantenerse en el poder.
o disputarle el poder, mejor dicho, a Álvaro Obregón. Un ejemplo de ello es 1923, Adolfo de la Huerta, quien era un aliado cercano a Álvaro, va a romper con él por el hecho de que Obregón va a apoyar la candidatura a la presidencia de Plutarco Elías Calles, su compadre. Entonces, Adolfo va a hacer berrinche, se levanta en armas, pero es un movimiento que va a ser contenido por los obregonistas. En ese mismo año se asesina a Francisco Villa. Esto es como un acto de prevención para evitar potenciales enemigos. Y sí, fue el gobierno. Y debido a que el Estado cada vez está siendo más aglutinante, eso lo va a llevar a colisionar contra la Iglesia Católica, lo cual va a provocar la Guerra Cristera. Aquí ya entramos con Plutarco Elías Calles como presidente. Plutarco Elías Calles va a gobernar del 24 al 28. Él va a impulsar el campo, va a refundar lo que es la CROM, que es la Central Revolucionaria Obrera Mexicana, y va a ser cada vez más estricto con la Iglesia Católica, permitiendo la libertad de cultos, disminuyendo los derechos políticos de los curas y las monjas, en fin. Eso va a provocar que los curitas empiecen a asusar a la gente a levantarse en contra del gobierno hasta que va a estallar la Guerra Cristera. La Guerra Cristera va a estar desde el 26 hasta el 29. No va a ser considerada como una revolución porque no se está buscando tumbar al gobierno, sino solamente que se respetaran otra vez el poder de influencia de la Iglesia Católica. La guerra va a acabar en el 29. Ahora, en el 28 también tenemos un evento muy importante porque se vuelven a hacer elecciones y ¿quién creen que acaba como presidente? ¿Alguna idea? ¿En qué tiempo dijo? En el 28. Tip, algo que faltó comentar. Mientras están dando de balazos con la iglesia, otra vez, Plutarco Elías Calles hace una reforma electoral en la que permite la reelección. O sea que para que un presidente pudiera reelegirse, tenía que esperar un periodo presidencial y ese requisito ya lo cumplió Álvaro Obregón. Entonces, adivinen quién regresa por su segundo periodo presidencial. Es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. ¿Y quién creen? Mágicamente es el único candidato y ¡pum! Va a ganar. Pero un día, comiendo con sus cuates, en un restaurante de la Ciudad de México que está cerca de la estación del Metrobús de la Bombilla, se le va a acercar una monjita, un cura y un dibujante. Recordemos que ahorita el gobierno está en pleito con la Iglesia Católica. Entonces son potenciales agresores. Y esos tres van a matar a Álvaro Obregón. Imagínense ese cotorreo. Y entonces eso deja un vacío en el poder que va a ser aprovechado por Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles va a tomar el poder indirectamente, pero a través de presidentes títeres. Y a ese tipo de gobierno en el que Calles gobierna por medio de estos tres, va a ser conocido como Maximato. El primer presidente del Maximato va a ser Emilio Portes Gil, este señor que se parece a Don Francisco. Niéguenmelo si no. O al pingüino. No, yo le veo más cara de Don Francisco. Este cubano que tiene un programa como de televisión. Bien, ¿qué va a hacer Don Francisco, Emilio Portes Gil? Lo que va a desarrollar es las negociaciones para acabar con la Guerra Cristera. Va a enfrentar la crisis del 29. Va a concederle la autonomía a la universidad. Desde el 29 la UNAM es la UNAM. Y ¿qué más va a hacer? Ah, sí. Durante ese periodo, para evitar mayores caos en el país, van a hacer el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Primera poca evolución del PRI.
El PNR lo va a fundar Plutarco Elías Calles durante el gobierno de Don Francisco. Bueno, de Emilio Portes Gil. ¿Sale? Él, al ser presidente interino, nomás le va a tocar acabar con ese periodo presidencial y va a convocar elecciones. ¿Quién es presidente constitucional? Es Pascual Ortiz Rubio. Pero este señor no aguanta el bullying. No le gustó que Plutarco Elías Calles le dijera qué es lo que debe de hacer. Y después de 2 años va a renunciar a la presidencia. Este Pascual, por cierto, tiene nombre de refresco, así es que así lo pueden identificar. Este Pascual pasaría sin pena ni gloria de no ser porque era extremadamente nacionalista el güey. Era tan nacionalista que canceló Reyes y lo sustituyó por pedirle regalos a Quetzalcóatl. O sea que en vez de hacer la carta de Reyes, los niños de esa época le hacían la carta a Quetzalcóatl. No sé si en náhuatl o en español. ¿Quién sabe? Y cuentan la leyenda, yo se lo vi en una página de periódico, que hizo inflar así una tipo pirámide en el centro histórico, como esas de las que ponen en Perisur y en esos centros comerciales. Y bajó un fulano, vestido de Quetzalcóatl, se sentó en un tono de piedra, lo cual debió de haber sido muy frío, y dejó que los niños se sentaran en su regazo para pedirle, para escuchar sus regalos. Imagínense. No solamente eso, canceló por ser un alimento extranjero la rosca de Reyes. Y en vez de eso puso tamales. Imagínense, así de chavetado estaba este señor. Suena muy parecido a la actualidad. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? No es la actualidad porque lo de ahora no es nacionalismo. Este sí era nacionalista. Ahora, después tenemos, bueno, él renuncia, le hacían mucho bullying, era nuestro presidente de cristal, y llegan a decir, tú gobiernas, tú eres el presidente, pero el que gobierna vive enfrente. ¡Pum! Entonces llegó un momento en el que ya no aguantó, renuncia a la presidencia, y entra este señor, que se llama Abelardo, se parece al de Plaza Sésamo, ¿no? Y si ustedes están igual de oldies que yo y fueron criados con películas Disney, este presidente me recuerda a Edgar, el mayordomo de la película de los Aristogatos. ¿Sale? Sí se parece. Vean la película de los Aristogatos, está buenísima. Y el mayordomo se parece a este presidente. ¿Qué va a hacer Abelardo Rodríguez? Bueno, Abelardo Rodríguez lo que va a crear es el plan sexenal. La intención del plan sexenal es extender el tiempo de gobierno del presidente de 4 a 6 años. Así es que el sucesor de Abelardo Rodríguez, que va a ser Lázaro Cárdenas, va a ser el primer presidente que va a gobernar por 6 años. Pero el edicto es durante el gobierno de de Abelardo Rodríguez. ¿Sale? También a él le debemos el Código Federal del Trabajo, lo cual va a mejorar muchísimo la condición de vida de los obreros. Y bueno, va a preparar las cosas para que Lázaro Cárdenas, quien se presumía que siguiera bajo el tutelaje de Plutarco Elías Calles, pues pudiera llegar a la presidencia. Pero Lázaro va a responder a otra dinámica, ¿sale? ¿Dudas en cuanto a lo político del periodo del 20 al 28? Bueno, el 34. Todo bien. Ok. Todo bien. Todo bien, profesor. Ya merito vamos a acabar. Todo bien, profe. Perfecto. Ahora, entre el 20 y el 28, la economía mexicana se va a mantener a partir de la explotación agrícola por medio de la mediana propiedad. Aguas con esto, porque eso va a dar pie a nuevos latifundios y a nuevos hacendados, pero esta vez estos nuevos hacendados eran gente que provenía de las filas de la revolución. También un elemento muy importante es el desarrollo de la mina y las divisas petroleras, en las que va a participar mucho el capital extranjero.
Ahí recuerden que hubo una concesión. Se te reconoce como presidente, pero a cambio me dejas intocables las empresas petroleras, aunque la Constitución diga otra cosa. También es muy importante la influencia del despegue de financiera de los Estados Unidos. Recuerden que estamos en los dulces 20, estamos después de la Primera Guerra Mundial y los Estados Unidos crecen a un nivel brutal. Pues ahí van los mexicanos colgados. Hagan de cuenta que la economía mexicana es este señor que viaja de mosquita en un pecero. Y el pecero es la economía estadounidense. ¿Sale? Y durante el gobierno de Calles se van a fundar instituciones económicas como el Banco Agrícola y el Banco de México. Esto luego llega a ser también pregunta de examen. ¿Quién funda el Banco de México? Ah, pues ya se la saben. Va a ser Plutarco Elías Calles. ¿Ok? Perdón, esta concesión de la que hablabas ya no me acuerdo si era para Álvaro Obregón o para Plutarco Elías ¿Cuál? Calles. ¿Cuál? Esta, para que uno de ellos llegara como presidente, pero ya no me acuerdo si es Álvaro Tenía Obregón que o Plutarco esperarse Elías 4 Calles. años. O sea, No, déjala pero se hizo como un acuerdo con Estados Unidos, en donde los Estados tratados Unidos lo de reconoce, pero los tratados de pero Bucareli. le pide a cambio que deje que les deje como todavía las empresas petroleras, dices, ¿no? Exacto, sí. Eso va a empezar con Álvaro Obregón, con los tratados de Bucareli, y se va a mantener. Okay. Se va a mantener con Calles. Calles le va a poner pues un poquitito de atención al campo con el Banco Agrícola y el Banco de México. En cuanto a los aspectos sociales, tenemos la creación de la CROM, Central Obrera Revolucionaria de México. Central Revolucionaria Obrera de México, que va a aglutinar a los sindicatos de los trabajadores, pero que a través de la CROM el gobierno los va a controlar. Ahí tenemos el inicio del corporativismo mexicano. ¿Sale? Luego tenemos la ley de la jornada laboral de 8 horas. Yay, algo que por cierto ya no existe en nuestros días. Tenemos la ley federal del trabajo, que es la que hizo Abelardo. Y este señor que sustituyó a los reyes por Quetzalcóatl va a poner la ley del salario mínimo. ¿Quién es el señor que sustituyó a los reyes por Quetzalcóatl? Pascual Ortiz Rú, que tiene nombre de refresco. Porque era muy nacionalista. Porque era muy nacionalista, muy bien, Aide. Y eso cuando lo leí en un libro... ¿Quién? ¿Quién te está preguntando? Mi hijo, que por qué sustituyó. Ok. Porque México es primero y los Reyes Magos son extranjeros. Así es que mejor, chamacos, pídanle la carta a Quetzalcóatl. Ya me lo imagino si al peje se le alborota la canica y vuelve a hacer algo así. No sé, en Perisur, en Galerías Coapa o en estas plazas importantes. En vez de árbol de Navidad, un templo así medio azteca. Y un cuate en pleno diciembre con mucho frío, vestido de taparrabos y con el casco de serpiente plumada. No manches. Para ridículos y medio. Bueno, eso entre lo social. Ahora recuerden que también aquí la educación comienza a despegar y ese es el papel que va a jugar José Vasconcelos. Durante este periodo, específicamente con Álvaro Obregón, se crea la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y comienza esta campaña de alfabetización del país a través de las misiones culturales. Ilse, te vas a acordar de mí de ese tema cuando veas Historia de la Educación en México. Está bien bonita esa materia. Lástima de las profesoras que la dan en la FAC. Eso es lo único que no me latió. La plantilla de Historias de la Educación en México. Están bien chafas. Está una viejita que te trata como niña de secundaria, que hasta te pide márgenes. Y aguas que la contradigas. Y es una historiadora que detesta a los pedagogos y da clase en pedagogía. Y la otra es medio panista, entonces es muy de, sí, te digo las cosas, pero no me gustan ciertos temas. Esa es, digamos, una de las partes débiles de la carrera en sistema abierto. Historia de la Educación en México. Y está padre. Está padre. La otra es política educativa. Hay una doña que es bien buena, pero que te hace hacer por cada semestre como 300 trabajos. Sí, está cañón. Yo la reprobé. No me da tiempo.
y la otra que era política educativa es bien chida. Pero en fin, vámonos con la parte cultural. Como les decía, se va a expandir el sistema educativo mexicano a través de la SEP. Era un desmadre la educación pública en México. No había orden. Bueno, ahora creo que no distamos mucho de ese escenario, pero en esta época se organiza mejor con José Vasconcelos. José Vasconcelos es este señor. Aquí también va a haber un periodo en el que pues, se tiene influencia una serie de intelectuales que van a reivindicar lo mexicano en contraposición a lo que hubo con el porfiriato. Y a esos patos que le entraron a la filosofía, a la historia, a la pedagogía, que eran humanistas y de esos intelectuales que se les doblaba el dedo meñique, se le conocía como el Ateneo de la Juventud. Varios de ellos vivieron la Revolución Mexicana. Es muy interesante ese grupo. Leopoldo Sea, Antonio Caso, José Vasconcelos, Ezequiel Chávez. También a manera de pues, promover esta nueva idea de lo que es México, se va a impulsar el muralismo mexicano. No sé, como que al mexicano le gusta mucho aprender mediante monitos. Y ahí en el muralismo mexicano, pues está Diego Rivera, Frida Kahlo, el Dr. Atl, Rufino Tamayo, José Alfaro Siqueiros, no, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco. Uf, todos ellos medio lurias. Bueno, también entra por ahí uno de mis crush históricos, Oli Nahuil, hija de un general que armó la escena trágica contra Madero, Manuel Mondragón. Ella se llamaba Carmen. Le gustaban mucho las relaciones tóxicas. Yo creo que por eso no saldría con ella, porque le gustaban mucho las relaciones tóxicas que las dejaban cucu. Pues así era su relación con el doctor Ad, con el que se llevan 20 años y duran como 15 juntos, pero se volvió medio lurias la niña. Era poeta, protofeminista, y de las primeras mujeres que abiertamente dijeron, este es mi cuerpo, tiene deseos y a mí me gusta satisfacerlos. También era de las primeras que se aventaban a hacer modelos desnudos. O sea, todo un hit esa mujer. Hacía poesía, la poesía muy, muy buena. Así es que ahí les recomiendo que busquen sobre esta chica tan claroscura como Oli Nahuil. Y bueno. ¿Cuál es su nombre? Carmen Mondragón, pero su seudónimo, y se lo puso el doctor Atl, Oli Nahuil. Oli Nahui. Olin es movimiento y creo que Nahui es sol. Es una belleza muy rara porque unos ojos verdes impresionantes. Bueno, para acabarla de cerrar, también a través de la literatura se propaga la novela costumbrista. Por ejemplo, de esta época es uno de mis libros preferidos, La vida inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero. Es un cuentazo. Si pueden, denle una checada. Hay 2 películas muy buenas que hicieron sobre ese libro. Una es con Tintán y la otra es con este señor que es más inmortal que Chabelo. Ignacio López Tarso. Sí, ese señor es más inmortal que Chabelo. Él tiene una muy buena versión de La vida inútil de Pito Pérez. Yo les recomiendo la de Tintán, es muy buena, pero les recomiendo más que lean el libro. En el Fondo de Cultura Económica lo pueden encontrar en 50 pesitos, o sea, lo de una caguama. ¿Sale? También es la época, por ejemplo, de Martín Luis Guzmán y las novelas históricas, Mariana Sola y los de abajo, eso para citar algunos casos. O sea que estamos viviendo una renovación cultural en el país en donde se afinca lo mexicano, pero es este mexicano entendido como mestizo. Que bueno, hasta la fecha de alguna manera nos sigue definiendo. ¿Sale? Si quieren meterse un poquito en la sociedad de la época desde la literatura, léanse también el libro de Ángeles Mistreta, Arráncame la vida. Si no tienen chance, véanse la película. Esta semana pueden consentirse un poquito viendo pelis. Ahí para que se aclimaten a cómo era la situación en los años 20. La sombra del caudillo es otra película que habla sobre los mecanismos del poder de este periodo. Y en fin, vemos que es una época bastante contrastante y que quien va a darle un poco más de orden a dicha cuestión, pues va a ser mi queridísimo Lázaro Cárdenas. Otro que tiene el apelativo de, pues, fue el mejor presidente de México.
Lamento decirles que esa plaza todavía no ha sido ocupada. Pero sí fue una persona muy, muy brillante, muy interesante y una estadista que, pues la verdad, hizo interesantes cosas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Es que fue lo menos peor que ha No, tenido. profesor, todo está bien. El Tata Cárdenas, como bien menciona Mario. Está padre, está padre. Y pues bueno, ya dejamos el escenario listo para hablar un poquito de el cardenismo el día viernes y cerrando la clase con toda la actitud con el México contemporáneo. O sea, le voy a intentar sintetizarlo porque el México contemporáneo es un show, es un periodo que debe de tratarse con pinzas. Pero como no hay tanta guerra y no hay tanto plan, entonces va más relax. Ahí quizá lo complicado es que la UNAM la aborda desde qué hizo cada presidente. Ah, me acuerdo de mandarles también lo de Clio. Sí, no te preocupes, Christopher, que todo salga bien. De hecho, ya estamos concluyendo. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Cuídense mucho, buenas noches. Buenas noches, bye. Duda, pregunta, comentario, algo que agregar, mentadas de madre. El cover, ya saben, es cooperacha voluntaria. Ya próximamente tendré manager y estoy en charlas con Netflix para ver si me financia un stand-up histórico ahí. Un especial. A ver qué tal sale. Yo no me considero buen humorista, pero en fin. ¿Algo que quieran agregar? ¿No? Todo bien, profe. ¿Todo Muchas bien? gracias. Muy bien. Futuros Nada, colegas. no sé si me permite 2 minutitos nada más. ¿Mandé? No sé si me permite 2 minutos más. Sí, adelante. Por fin. Bueno, Adelante, es que no recuerdo la clase, Ajá. pero Espérame, ahorita déjame entonces detener la grabación.